Bien, hermanos, ya finalizando este retiro, al inicio de este retiro prácticamente les han dado la bienvenida a cada uno de ustedes, han hecho mención acerca de los lugares de donde vienen, han hablado acerca de los pastores que están acompañándonos, pero de los 81 personas registradas, yo quería saber si alguno de los que está registrado acá, aparte de ser pastor o que haya venido de otro lado, es algún misionero. ¿Hay algún misionero acá? ¿No? Ok. Y precisamente quiero hablarles de esto porque suelo, una vez al mes, suelo hacer algunas preguntas que las voy a hacer ahora en la iglesia que pastoreo. Y quiero hacer esas preguntas porque es necesario que nosotros podamos aprender y responder. Una de esas preguntas, o esa serie de preguntas, es: ¿qué es un misionero? Yo les pregunté si hay algún misionero acá. No sé si alguno no quiso levantar por temor o algo, pero no vi manos levantadas. Entonces suelo preguntar esto: ¿qué es un misionero? Si ustedes googlean, se van a dar cuenta que es alguien que lleva un mensaje. O sea, ¿qué es un misionero? Es alguien que tiene una misión. Un misionero es alguien que tiene una misión. Y hoy, después de haber estado este fin de semana 2, 3 días hablando acerca de la misión, podemos decir que es alguien que tiene la misión de Cristo. ¿Sí? Un misionero es aquel que tiene una misión, y particularmente la misión de Cristo. Y la segunda pregunta que suelo hacer: ¿qué es lo que hay en el corazón de los misioneros? ¿Qué hay en el corazón de un misionero? Si ustedes pueden ver biografías de misioneros, hay algo muy particular en ellos. Independientemente de qué familia sea, hay algo que se repite en todos los misioneros: amor por Cristo y su palabra. De tal manera es su amor por Cristo y su palabra que incluso han habido misioneros que han traducido la Biblia al idioma, al lugar donde fueron a llevar el evangelio. O sea, la pasión, el amor que los mueve no necesariamente era las personas, sino es que Cristo sea conocido por esas personas. O sea que en el corazón del misionero está Cristo. Se mueve por Cristo, vive por Cristo, respira por Cristo y su palabra. Y Él la lleva por todos lados o por donde el Señor lo haya llevado. Y no solamente tiene un corazón por Cristo, sino también tiene un anhelo de que otros conozcan a Cristo, de que otros puedan tener la posibilidad de escuchar el evangelio de Cristo. Cristo en el corazón de un hombre, movido por la pasión por el evangelio, para que otros puedan conocer a Cristo. Y la tercera pregunta que suelo hacer, y ahora me gustaría que respondan de nuevo: entonces, ¿quiénes son misioneros? A ver, ¿quiénes son misioneros? Levanten la mano entonces. ¿Quiénes son misioneros? Se dan cuenta que, no me acuerdo si Miguel, no me acuerdo quién decía que cuando hablamos de misión automáticamente volamos a ver a dónde me tengo que ir, pero sin embargo cada uno de ustedes tiene a Cristo, o no se mueven por Cristo, o no late su corazón por Cristo, no viven por Cristo, no respiran por Cristo. Pregunta: ¿ustedes no tienen anhelo en su corazón de que otros conozcan a Cristo, que otros conozcan la palabra de Dios, que otros puedan experimentar lo que ustedes experimentaron en Cristo? Entonces, ¿por qué tenemos miedo de decir tenemos una misión, tenemos la misión de Cristo, somos misioneros? Y ni siquiera hace falta que te vayas a otro país. Eres misionero en tu ciudad, eres misionero en el lugar donde estás. Somos misioneros. Ahora bien, ¿dónde se espera que un misionero cumpla su misión? ¿Dónde?
en todo lugar. Id por todo el mundo. O sea, ustedes son parte de ese mundo, o sea, ustedes están en distintos lugares, están dentro del mundo, e incluso dentro de ese mundo están sus hogares, sus familias, porque el mundo no solamente está allá afuera, sino también está en nuestro hogar. Y entonces es en el mundo donde nosotros vamos a cumplir la misión de Cristo. Pero hermanos, precisamente es ahí donde se genera un problema. ¿Por qué? Porque nosotros en estos días hemos estado escuchando prédica tras prédica tras prédica, y seguramente muchos de ustedes, según lo que dice la palabra del Señor, que la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Algunos fueron exhortados, algunos fueron animados, algunos fueron estimulados, pero es bueno que reaccionen a la palabra de Dios. Peor sería que escuchen y no, como los fariseos que ya no querían escuchar la palabra de Dios. Es bueno que se sientan confrontados, porque el Señor está tratando en cada uno de sus corazones y los está preparando para toda buena obra, porque la Biblia es útil para eso, para prepararnos, para capacitarnos, y porque es necesario que cada uno de nosotros reflexione sobre estas cosas, porque tenemos una misión y que muchas veces las olvidamos, de tal manera que ni siquiera ustedes se identificaban como misioneros. Cuando tienen una misión que cumplir, y la misión que tenemos que cumplir es en este mundo. El Señor Jesús en Juan 17, versículo 18, hablando con el Padre, dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor Jesús envía a sus discípulos al mundo. Y como les dije, es en el mundo donde nosotros vamos a tener dificultades. No sé cuántos de ustedes conocen lo que es el haka. ¿Conocen lo que es el haka? En Nueva Zelanda, el canto ese donde están cantando entre uno y otro, todos robustos, cantando, haciendo que de alguna manera poniendo en ellos emociones para que puedan ir a jugar. Normalmente se conoce en el rugby, pero el haka era más conocido ya desde sus orígenes, era para ir a la guerra. Y muchos de ustedes puede ser que hayan estado escuchando: id, hagan lo que tienen que hacer en su casa, en su barrio, y ustedes pueden decir: sí, bueno, listo, termina esto y tengo que hacer algo. Y sinceramente, hermanos, la vida real comienza cuando se van de acá. La vida real va a empezar mañana, la vida real va a empezar el lunes, cuando tengan a alguien al lado de ustedes, cuando lleguen a sus casas y tengan a sus hijos, cuando salgan al trabajo, vayan a la escuela, ustedes van a tener el mundo ahí. Y ahí es donde se van a dar cuenta que son débiles. Ahí se van a dar cuenta que van a estar entre la línea de hablo, no hablo. Digo algo, no digo algo. Pero ¿saben qué? Si dicen algo, muchas probabilidades de que sufran algo. El Señor Jesús, cuando les estaba enviando a sus discípulos, aquellos que habían caminado con Él en Mateo 10, 16, el Señor mismo les dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. En otras palabras, yo les he dado una misión y los estoy enviando a personas de este mundo donde ustedes van a recibir persecución y oposición. Van a tener que sufrir para cumplir con su misión. En Juan 16, 33 dice: en el mundo tendréis aflicción. Y se lo está diciendo ¿a quién? A los misioneros, a sus seguidores. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Al parecer Jesús los estaba preparando a sus discípulos para que no tengan ninguna falsa expectativa de que seguir a Cristo no iba a ser fácil, iba a haber un costo. Pero los estaba preparando porque
Evidentemente, si Jesús iba a padecer, también sus discípulos iban a padecer. Por eso el tema que me toca compartirles es el costo del evangelismo, sufrimiento y recompensa. Sufrimiento y recompensa. Hay un costo que el cristiano, que el misionero, al llevar la misión de Cristo va a tener que pagar. Y al parecer el apóstol Pablo en Filipenses, el texto que hemos leído, al parecer tiene la misma mente. Al parecer quiere lograr lo mismo que Jesús estaba tratando de lograr con sus discípulos, que sean conscientes de que llevar el mensaje de ser misionero, de tener una misión, no iba a ser fácil. Iban a tener que padecer, iban a tener que sufrir por la causa de Cristo. Leamos de nuevo el versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis, que sufráis por él. Hermanos, los que han leído la carta a los filipenses saben que es conocida como la carta de gozo. Pero esta carta de gozo no surge desde circunstancias favorables, sino en medio de persecuciones, en medio de aflicciones. Y el gozo que expresa Pablo en esta carta es porque él, a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, él estaba unido a Cristo. Y se goza con los filipenses porque los filipenses eran participantes del evangelio. Eran parte, estaban unidos a él en Cristo Jesús, tenían comunión los unos con los otros y su comunión primera era con el Padre por medio de Jesucristo. Entonces el gozo que expresa Filipenses no son por las circunstancias, sino el gozo es por tener a Cristo. Cristo era su gozo y por él vivía, por él se movía. Por eso en Filipenses, ahí en el primer capítulo van a estar viendo de que Pablo mismo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso quiere decir que la vida que tengo ya no es mía, es de Cristo. Él la usa como él quiere. En el mundo tendréis aflicciones. Pero vamos a ver un poco el contexto y lo primero que quiero que veamos es que nada puede frenar la misión de Cristo. Nada puede frenar la misión de Cristo. Veamos un poquito el contexto, cómo se está dando estas palabras que el apóstol Pablo le dijo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él. ¿Cuál es el contexto de lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando cuando Pablo está escribiendo esta carta? Notemos el versículo 12. Pablo les dice a los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho notorias, se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Quiero que sepáis. Para Pablo los filipenses eran muy apreciados. Y yo quiero poder usar ese mismo tono que el apóstol Pablo usó para con los filipenses, porque Pablo amaba a los filipenses, los tenía en el corazón, los tenía en sus oraciones. Y Pablo todo lo que les dice en esta carta no es para reprenderlos por algo que no estén haciendo, sino para animarlos a seguir haciendo lo que venían haciendo. Pablo quiere animarles, quiere estimularles porque conocía el contexto que ellos estaban viviendo. Y él les dice, quiero que sepáis las cosas que me han sucedido. Y uno podría decir, ¿qué cosas, Pablo? ¿Qué cosas, Pablo, te sucedieron? ¿Qué es lo que te sucedieron? ¿Qué es lo que quieres que los filipenses sepan? Si nosotros conocemos la vida de Pablo, podríamos decir muchas cosas. Y yo quiero resumir con las mismas palabras de Pablo a lo que él se pudo estar refiriendo de las cosas a las que él dice, las cosas que me sucedieron. Y hay un resumen en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, hablando acerca de las cosas que le sucedían a él.
Y dice en su defensa, cuando él está haciendo una defensa de aquellos falsos, a partir del versículo 23 en el capítulo 11 de 2 a los Corintios, en la segunda parte del versículo dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y sumado a esto, esta carta está siendo escrita desde una cárcel en Roma. ¿Y por qué Pablo estaba en una cárcel? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que hizo Pablo para estar en una cárcel? Predicar el evangelio fielmente. Porque si él cambiaba el evangelio, si él predicaba otra cosa, posiblemente nadie le iba a tomar importancia, pero como él era un predicador fiel de Cristo, como él predicaba a Cristo ya crucificado y resucitado, y porque no quería callar, porque muchas veces intentaron callarlo, él estaba preso en Roma. Todas estas cosas le habían sucedido, incluyendo su prisión. Hermanos, cada intento de frenar a Pablo, de esos intentos de matarlo, no era personal. Lo que querían hacer es frenar el avance del evangelio. Ellos pensaban que si mataban al mensajero, mataban el mensaje. Ellos pensaban que si frenaban a Pablo, el evangelio ya no se iba a seguir propagando. Pero ellos no sabían que esto no era una obra de Pablo. Ellos no se daban cuenta que esto no era una misión de Pablo, sino era una misión de Cristo. Y la misión de Cristo no hay quien ni nada que lo pueda frenar. Toda obra de Dios, por más intento de poderes, de reyes, de gobernantes, todo fue inútil. Imagínense, hasta el 2025 llegó el evangelio. ¿Y qué dice el versículo 12? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hermanos, es muy interesante esa palabra que está usando Pablo cuando dice el progreso del evangelio. En el original quiere decir cortar avanzando. Se usaba para indicar el avance de un ejército o de una expedición militar. Mientras caminaban, ellos iban cortando árboles, malezas, derribando obstáculos para que el ejército pudiera avanzar. Y Pablo está diciendo eso. El evangelio no se limita a las personas, el evangelio se está abriendo paso. Pablo estaba preso, hermanos. Pero el evangelio continuaba. El evangelio seguía siendo propagado, o sea, seguía siendo esparcido. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que le sucedió a Pablo, cualquiera de nosotros podría tener excusas y razones hasta justificables de decir, bueno, pará, no, estamos sufriendo tanto, mejor dejémoslo, paremos un poco. Pero sin embargo, Pablo, incluso estando preso, no se excusa para decir, bueno, ya no puedo seguir hablando porque ahora estoy preso. Imagínense que hasta su prisión él la usó para seguir predicando el evangelio. Y fíjense lo que dice el versículo 14.
Y la mayoría de los hermanos cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Se dan cuenta de cómo la persecución, cómo todo lo que Pablo estaba experimentando, hacía que el resto sea movido a hablar. Evidentemente lo que Pablo hablaba era creíble. No era un farsante. No era un mentiroso, porque cualquier mentira ante la amenaza simplemente sigue su camino y se va por otro lado, pero Pablo estaba dispuesto a dar la vida por esta verdad. Pablo estaba dispuesto a dar la vida por esta misión. Y entonces todos veían que lo que Pablo estaba haciendo era en serio. Todos podían ver que Cristo estaba en el corazón de este hombre. Que él se movía por Cristo. Y su predicación era tan real que con su vida y su entrega lo demostraba. Eso animaba a otros. Dice que otros, la mayoría, no todos, pero la mayoría cobraron ánimo. Encontraron valor. ¿Dónde? ¿Qué dice el texto? ¿Dónde lo encontraron? ¿Dónde fueron animados? En el Señor. Porque Pablo no puede dar ánimo. Pablo no puede movilizar corazones. Entonces dice que estos hermanos encontraron valor en el Señor, porque Pablo mismo era un hombre débil y también encontraba su valor en el Señor. Pablo buscaba dependencia del Señor. Él tenía que fortalecerse en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros a Pablo lo podemos ver como un superhombre, pero era un débil que experimentó el poder de Dios. Él dice esto: cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. O sea, era un hombre débil que aprendió a depender del Señor para llevar adelante la misión de Cristo. Necesitaban valor y solamente lo podían encontrar en el Señor. Lo mismo que incluso Pedro, cuando ellos predicaron en Pentecostés y pareciera que ahora se iban a llevar el mundo por delante, pero viene otra vez, empieza la persecución, los meten presos, los lastiman. Y ese Pedro que predicó y se convirtieron varias personas, es el mismo que está levantando una oración en Hechos 4:29. Y él dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no tenían poder y valor en sí mismos. El valor venía de arriba. El valor venía de Dios y del Espíritu Santo que moraba en ellos. Por eso les decía, muy linda la comunión que hemos tenido. Me alegra haber conocido nuevas personas, nuevos hermanos. Pero cuando vuelvan a sus casas, van a tener que orar. Cuando vuelvan a sus iglesias, van a tener que orar con sus iglesias y decir: Señor, concédenos valor. No lo podemos hacer. Necesitamos valor, porque hemos escuchado que nuestro Señor es soberano en la salvación. Pero Él se complace de usar vasos de barro para que su evangelio siga siendo esparcido. Hermanos, la intención de Pablo en esta carta no era simplemente informarles lo que estaba pasando con él, sino animarlos para que ellos puedan seguir avanzando con la misión de Cristo. Pablo sabía de las dificultades que los hermanos estaban atravesando. Los hermanos en Filipos tenían complicaciones dentro de la iglesia, porque si ustedes leen toda la carta van a ver que habían obreros fraudulentos, había mutiladores del cuerpo, habían quienes se oponían al evangelio, como lo vamos a ver en un rato, pero también por fuera había persecución.
Pero todas estas dificultades que nosotros podemos ver en esta carta nos deja un claro ejemplo de que ninguna circunstancia, por difícil que parezca, puede frenar el avance del Evangelio. Y es por eso que nosotros debemos hacernos dependientes del Señor, dependientes de Cristo, porque solamente con Él podemos avanzar. Y el Señor mismo nos dice, yo estoy con ustedes todos los días. Pero a veces no somos tan conscientes de eso. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan a la mañana y dicen, hoy el Señor está conmigo. Y al otro día, hoy el Señor está conmigo. Muchos de nosotros nos levantamos de manera automática. Salimos al trabajo de manera automática, vivimos de manera automática. Debemos ser conscientes de esto. Cristo está con nosotros y Él puede darnos valor para llevar adelante nuestra misión. El pastor Víctor Rodríguez dijo esto, hermanos, nosotros somos parte de la estrategia de la misión de Dios, de la propagación del Evangelio por el mundo. Fin de la cita. Hermanos, Dios en su soberanía puede hacer que cada uno pase algunas dificultades en su deseo de llevar el Evangelio a otras personas. Pero hermanos, como hemos escuchado también ayer, no somos lobos solitarios. Cuenten con su iglesia. Cuenten con su iglesia. Hablen con sus pastores, hablen con sus hermanos, para que juntos puedan estar orando por esta misión, porque no es la misión de uno. Hace un tiempo atrás un pastor me dijo, con esta carga de llevar el Evangelio a otras personas, yo le decía al pastor, hay algo que no sé, necesito hablarle a otros del Evangelio. Y me dijo, yo todavía nuevo en el camino, me dice, ese seguramente es tu llamado. Pero mientras leía, hermanos, este es el llamado a la iglesia. Como ustedes dijeron, ¿quiénes son misioneros? Todos. ¿Quiénes tienen una misión? Todos. No uno solo. Todos. Todos debemos llevar la obra que el Señor nos ha encomendado. Lo segundo que quiero que veamos es que debemos combatir juntos por la misión de Cristo. Y también lo vemos un poco en el contexto inmediato. Versículo 27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. En otras palabras, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. O sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, Pablo está animando a los filipenses a que se comporten como verdaderos seguidores de Cristo. Y obviamente hablamos de integridad, hablamos de santidad, pero también un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo se comporta de una manera digna del Evangelio, y eso es llevando el Evangelio a otras personas. Comportarse de una manera digna del Evangelio también es padecer por el Evangelio. Por eso él dice, ya sea que vaya a verlos o no, ellos debían estar viviendo como personas que han sido transformadas y rescatadas por el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Pablo, conociendo la circunstancia que ellos estaban viviendo tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, él les exhorta a estar firmes, pues estén de pie, estén adheridos, quiere decir ahí, en un mismo propósito, combatiendo unidos, juntos. Pablo los está llamando a unificar fuerzas para que puedan luchar juntos, codo a codo, contra un enemigo en común. Y ese enemigo es aquellos que se oponían al Evangelio. Dice que nada intimidados por aquellos que se oponen. Versículo 28.
porque para ellos ciertamente es indicio o señal de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Estos que se oponen son todos aquellos que distorsionan el evangelio o que cambian el evangelio. Incluso más adelante Pablo les va a decir incluso que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero ellos no debían ser intimidados por estos hombres, porque el evangelio es el mensaje que Dios nos ha encomendado a los cristianos. Son las buenas noticias de salvación por medio de Cristo Jesús, proclamado por los cristianos en un mundo lleno de maldad, en un mundo donde abunda el caos. Es ahí donde el Señor envió a sus seguidores para que prediquen el evangelio de Cristo. Pablo quiere que lo hagan de una manera unida, que se mantengan juntos, que tengan valor para poder preservar este mensaje ante los ataques de falsas doctrinas. Y ahí vemos el consuelo, porque aquellos que se oponen al evangelio, aquellos que distorsionan, dice que es una señal clara de su propia destrucción. Pero aquellos que perseveran en la sana doctrina, aquellos que perseveran en compartir el verdadero evangelio, el evangelio que hemos estado escuchando del Cristo crucificado, del Cristo resucitado para perdón de pecados. Si perseveramos en eso, dice que no vamos a ser salvos por predicar ese evangelio, sino porque predicar ese evangelio es una señal de nuestra salvación. Y esa señal dice que esto es de Dios. Esto no es nuestro. Es una misión que Dios nos ha dado, y perseverar en esa misión es señal de que Dios está obrando en nuestros corazones, de que Dios nos está conduciendo, de que Dios nos está dando valor. Porque si ustedes perseveran, no es porque sean fuertes, sino porque Dios los sostiene en Cristo Jesús. Y lo tercero que quiero que veamos es que padecer es parte de la misión de Cristo. Padecer es parte de la misión de Cristo. Ahora sí, vamos al texto 29. Versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido. Esa palabra es que a ustedes ha sido dado gratuitamente. ¿Qué es lo que se nos ha sido dado gratuitamente? A causa de Cristo, dice que no solo que creáis en Él, o sea que cada uno de los cristianos no se ganaron la salvación, sino que les ha sido dado, les ha sido otorgado gratuitamente. Como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Lo recibieron, viene de Dios, no es por obras. Es por gracia. Es por gracia, es un favor inmerecido. Por medio de la fe, y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y ese regalo que Dios nos da, ese regalo de la fe, no es solamente para salvarnos. El don de la fe incluso es para darnos valor para predicar el evangelio. El don de la fe también es utilizada para la perseverancia de los santos. Porque no es que creemos una vez y listo, todos los días debemos estar nuestra fe activada en Cristo, en Cristo, en Cristo. Lo mismo que el evangelio no lo escuchan una sola vez y listo, ya soy salvo, ya no necesito el evangelio. Hermanos, el evangelio nos trae a la salvación, pero necesitamos el evangelio todos los días, porque el cristiano no puede vivir sin el evangelio. No puede haber una comunidad de cristianos sin aplicar el evangelio. Pero ese evangelio nos ha sido dado. Y todos podemos estar contentos, todos podemos decir amén, gracias Señor por habernos dado el don de la fe, por habernos regalado la posibilidad de creer en ti. Somos privilegiados de ser parte de la familia de Dios. Y le damos gracias a Dios, pero no hacemos lo mismo con lo siguiente. Porque dice que el haber creído es algo que Dios les ha dado.
Él les ha regalado esta posibilidad. ¿Y el padecer? Eso ya no nos gusta tanto. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis, que sufran por Él. Eso quiere decir que todo cristiano, todo aquel que ha recibido el don de la fe, todo aquel que puede decir Cristo ha hecho de mí su hijo, debe estar dispuesto a sufrir. Debe estar dispuesto a sufrir porque es parte de la vida del cristiano. Debe estar dispuesto a estar junto a sus hermanos sufriendo por la misión de Cristo. Pero también el sufrir lo debemos tomar como un don. Y eso también debe ponernos en una posición de privilegiados. Es un privilegio. Aunque no les guste mucho, es un privilegio ser cristiano, pero también es un privilegio dado por Dios que suframos por el Evangelio. Pablo estaba viviendo esto. Pablo estaba viviendo ese privilegio, habiendo padecido todo lo que padeció, estando en la cárcel. Él les está animando a los cristianos, a los filipenses, les está diciendo, yo estoy padeciendo por él, porque ya sea que muera o que viva, Cristo va a ser exaltado siempre en mi cuerpo. No importa, no soy yo el que importa, es Cristo. Y fíjense en los versículos anteriores, él mismo se gozaba de que incluso habían personas que predicaban por distintas motivaciones. Algunos por envidia, algunos por contienda. Dice, no importa por qué estén predicando, Cristo está siendo predicado. Oh, hermanos, Pablo latía, el corazón de Pablo latía por Cristo. Él no está diciendo, no, callen a esos que están predicando por contienda, callen a aquellos que lo hacen por envidia. Déjenlos, porque al fin y al cabo Cristo está siendo anunciado. Y eso es lo que quiere lograr Pablo con los filipenses. Que los filipenses sean movidos por Cristo. Hermanos, cada uno de nosotros no merecía ser parte del pueblo de Dios. Cada uno de ustedes, y me incluyo, andábamos en nuestros delitos y pecados. Cristo es la fuente de vida eterna. Él nos dio vida eterna. Y ese privilegio que Dios nos da, esa libertad que Él nos ha dado en Cristo, debemos nosotros usarlo para poder llevar el Evangelio y cumplir la misión de Cristo. El Señor no nos ha concedido solo el creer, sino también el padecer. Hermanos, así como Cristo, así como la Biblia dice en Lucas 24, dice que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Pero también así es necesario que se predique el Evangelio en todas partes del mundo. Así como es necesario, así también es necesario que nosotros padezcamos por el nombre de Cristo. Imagínense Pablo, cuando él se encuentra con el Señor ahí en Hechos, que en el camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Cristo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué dijo inmediatamente? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y cuando él estaba orando, Ananías ve porque él está orando. Yo ya le he mostrado cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. ¿Qué pasaría si a ustedes les dicen lo que les va a pasar por predicar a Cristo? ¿Alguno de ustedes seguiría a Cristo? Hermanos,
piensen en esto. A veces estamos tan quietos porque, no sé en otros lugares, pero acá en Puerto Madryn, si ustedes hablan en la calle, a lo sumo, fanático, loco. Una vez escuchamos, te voy a matar a vos y a tus secuaces. No nos llevaron presos, no nos apedrearon. No sé cómo es en sus lugares. El Señor me dio la oportunidad de ir a Chile, a Pedregoso, y después fuimos a Lonquimay con los hermanos de Chile, y en Lonquimay fuimos a la plaza y predicamos el Evangelio. Y acá hay testigos de cuando fuimos. ¿Nos llevaron presos? ¿Nos apedrearon? No sé en sus lugares. Aprovechemos esa posibilidad que el Señor nos está dando. Imagínense a esta parte del pueblo, los estaban impidiendo para hablar. Ellos hubiesen querido tener nuestro tiempo para poder hablar libremente. Nosotros tenemos la libertad de hablar. Y estamos dando vueltas a ver si hablamos o no hablamos. ¿Por qué? Porque posiblemente tengas miedo de padecer por el nombre de Cristo. ¿Y qué me van a decir en el trabajo? Me van a tomar de punto. Mis familiares ya no me van a invitar, los amigos me van a hacer a un lado. Hermanos, cualquier cosa que nosotros hagamos y sacrificios que podamos tener por el Evangelio, no es en vano. No es en vano. Por eso quiero preguntarles si para ustedes el simplemente imaginarse que puedan sufrir, que un día puedan caer presos, que los puedan matar, ¿sería un privilegio? Porque es fácil decirlo cuando no estamos en la circunstancia, pero debemos meditar si realmente estamos dispuestos a padecer por Cristo. Esto no significa que vayamos a buscar intencionalmente el sufrimiento, pero la realidad es que si predicamos a Cristo a otras personas de una u otra manera, vamos a sufrir. Van a ser rechazados, les van a insultar. Prueben esos 45 minutos en auto, prueben. Ese día el Señor usó y lo escuchó esa persona. Prueben y van a ver que no siempre es así. Nuestra intención es que respondan al Evangelio, pero no siempre es así. Muchas veces van a ser rechazados. Incluso ahí el Señor cuida nuestros corazones. Dice, cuando a ustedes los rechacen, no lo están rechazando a ustedes, a mí me están rechazando. Y para que no se enorgullezcan, dice que cuando reciban su mensaje, no es a ustedes a quien están recibiendo, es a mí a quien me reciben. Es su obra, no es la nuestra, es la misión de Cristo. Nosotros somos colaboradores en esta misión. Hermanos, debemos tomar las aflicciones del cristianismo, las aflicciones de llevar el Evangelio a otros lados como un privilegio. En Hechos 5, 40 y 41, voy a leer, escúchenlo, si quieren voy a leerlo en Dios habla hoy, después de que ellos padecieron por estar predicando a Cristo, qué es lo que dijeron los apóstoles. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando el nombre de Jesús. Después los soltaron, pero se dan cuenta que no se trata, no es que odiaban a Pedro porque lo odiaban a Pedro, les caía mal Pedro. Lo que no querían escuchar es el nombre de Jesús. Pero escuchen la reacción de los apóstoles, 41. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por la causa del nombre de Cristo.
Sufrir es parte de la misión de Cristo. Y sé que en las multitudes siempre puede haber alguno que no sea cristiano. Y si yo estoy hablando del Evangelio, estoy diciendo que debemos anunciar el Evangelio. Permítame predicar el Evangelio. El texto en Filipenses habla acerca de aquellos que se oponen y aquellos que creen. ¿De qué lado estás? ¿Estás oponiéndote a Cristo o estás yendo en contra de Cristo? Y todo aquel que va en contra de Cristo no sabe lo que hace. La Biblia dice que va a terminar en el infierno. Si hay alguno que está acá sin Cristo, si hay alguno acá que no ha puesto su confianza en Cristo, si hay alguno acá que no ha nacido de nuevo, arrepiéntase. Arrepiéntase de su pecado. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. No lo digo yo. La Escritura dice que todo aquel que cree en Cristo será salvo. Entonces arrepiéntanse porque Cristo predicó, arrepentíos, arrepentíos. Los apóstoles predicaron, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pablo dijo en Atenas, Dios ya ha pasado el tiempo de esta ignorancia y ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Arrepiéntanse porque Él ya ha establecido el día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y si estás sin Cristo, tu fin es el infierno. Y te ruego, te suplico que consideres este mensaje. Todo este fin de semana has escuchado Cristo, Cristo, Cristo. Cristo es el que puede salvarte. Ningún pastor, ni tu pastor, ni el que está hablando, nadie puede salvarte, solo Cristo puede hacerlo porque Él tiene toda potestad, Él tiene la autoridad, Él murió, Él resucitó y nadie más que Él puede salvarte. Nadie más. Hermanos, todos nosotros necesitamos renovar nuestra teología del sufrimiento. Nos cuesta asumir que tenemos que sufrir, pero la Biblia dice que el que sigue a Cristo va a sufrir. El que quiera ser mi discípulo tiene que cargar su cruz y morir. Y eso no es un día, es todos los días. Todos los días debemos cargar y sufrir por el Evangelio. Yo sé que esto es algo difícil, pero con la ayuda del Señor, hermanos, podemos tomar que sufrir por el Evangelio realmente es un privilegio. Ser fiel en el evangelismo siempre va a traer oposición, pero hay recompensa. No sé cuántos de ustedes han experimentado esto, pero ¿saben qué? Ver llegar personas a los pies de Cristo. Si en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente, ustedes no saben que el privilegio es poder ver a personas llegar a Cristo. Y el Señor nos está dando ese privilegio. El Señor quiere que ustedes vean que el Evangelio realmente es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ustedes pueden recitarlo, pueden saberlo de memoria, pero tienen que poder verlo con sus ojos. Vean que el Evangelio tiene poder, que el Evangelio es poder. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Predicando el Evangelio. Prediquen el Evangelio y ustedes van a ver el poder de Dios salvando a más pecadores, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Hermanos, yo estoy con ustedes todos los días, dice el Señor.
y es bueno que Él esté. El que les está hablando es débil. Y cada vez que predico el Evangelio, tiemblo. Tengo miedo a que me rechacen. Pero ¿saben qué? Yo le digo a los hermanos, espero que nunca se me vaya eso. Porque eso, sentir ese miedo, sentir que soy débil, hace que yo antes de abrir mi boca diga, Señor, necesito que me ayudes. No lo puedo hacer. Tengo miedo que eso se me vaya. Porque el día que eso se me vaya, lo más probable es que esté confiando en mí y no en Dios y no en el Espíritu Santo. Hermanos, somos débiles, pero en nuestro corazón como misioneros está Cristo. Y es a Él al que nosotros presentamos. Pablo lo único que quería que todos conozcan a Cristo. Entonces, hermanos, si tu corazón late por Cristo, esto no es una actividad. Evangelismo no es una actividad. Evangelismo no es un día. Evangelismo es estilo de vida de adoradores que buscan glorificar a su Dios obedeciendo su mandato. No sé para cuántos de ustedes evangelizar es glorificar a Dios, porque todo lo que Dios manda y nosotros obedecemos, eso glorifica a Dios. Es el Señor Jesús que dijo, id y hacer discípulos. Es el Señor Jesús que dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Y cuando ustedes lo hacen, están glorificando a Dios. Entonces no se trata de habilidades, sino de adoradores que buscan glorificar a Dios con su obediencia. Hermanos, cuando evangelizamos, no estamos poniendo en alto nuestro nombre. Cuando evangelizamos ni siquiera es necesario que mencionen la iglesia donde se congregan. Cuando evangelizamos, pongamos en alto a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. Es a Cristo a quien debemos anunciar. La iglesia está para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La gente no nos necesita, la gente necesita a Cristo. La gente necesita a Cristo, hermanos. Y es por eso que ustedes tienen que velar, tienen que meditar en sus corazones. ¿Cuánto amor? ¿Cuánta pasión tienen por Cristo? ¿Quién es Cristo para ustedes? Para Pablo lo era todo. Para los filipenses lo era todo. Y oro a Dios para que ustedes, para que en sus corazones Cristo sea todo. Porque si no es todo, simplemente incluso el evangelismo terminará siendo una actividad más. Hermanos, ustedes tienen la oportunidad de hablarle a sus hijos, de hablarle a sus familiares, pero no como un mero compromiso, un checklist, bueno, listo, cumplí con esto. No, tiene que ser parte de su vida, llevar a Cristo en alto, llevar su vida tiene que reflejar a Cristo. Y es por eso que si alguno ha olvidado quién es Cristo, quiero recordarlo, no con mis palabras, voy a usar las palabras de un autor, para que cada uno de ustedes recuerde quién es Cristo. Y aún citando todo esto, no llegamos a la extensión de quién es Cristo, pero por lo menos puede ayudar a que ustedes puedan recordar quién es Cristo y por qué viven y para quién viven. Porque el Señor no los ha rescatado para que se queden en sus casas. El Señor no los ha rescatado solamente para decir, bueno, listo, ya soy salvo. Ya el Señor salvará con otras personas al resto. Yo ya soy salvo. El Señor nos rescata, el Señor nos salva para llevar el Evangelio, pero nosotros necesitamos saber quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Como les dije, Pablo
tenía a Cristo en su vida, vivía por Cristo. ¿Qué tiene en el corazón un misionero? Amor por Cristo, pasión por Cristo. Y un hermano, es muy difícil el nombre, capaz alguno lo ha escuchado ya, es doctor Locrins, algo así es, no sé, no pronuncio bien en inglés. Pero bueno, no hace falta por ahí nombrarlo, pero es un hermano que dijo estas palabras en una conferencia hablando de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Cristo? ¿Y quién es Cristo para nosotros? Detecten en su corazón si este Cristo que voy a citar es el Cristo que ustedes conocen. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, Él es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza central de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedentes, es la idea más elevada de la literatura, Él es la más alta personalidad de la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple la fortaleza de los débiles. Está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos y limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él libra a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente a la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo pudieron soportar, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey. Ese es mi rey. Y ahora yo te pregunto, hermano, ¿lo conoces? ¿Conoces a este rey? ¿Conoces a este rey de reyes, señor de señores, este rey de los siglos? ¿Lo conoces? ¿Lo conocen? Entonces vayan
y denlo a conocer, porque cuando evangelizamos es a este Rey a quien predicamos, a este Rey de los cielos, a este Señor de señores, es a quien nosotros predicamos. No necesitamos hombres robustos, no necesitamos estrategias humanas, no necesitamos sabiduría humana. El evangelismo no avanza con ejército ni con espada, sino con el Espíritu de Dios. Hermanos, termino con esto. Cuando sus discípulos hablaban, los fariseos le dijeron al maestro: diles que se callen. Y Jesús les dijo: si ellos callan, las piedras van a hablar. ¿Creen que las piedras pueden hablar? Pero ¿saben qué? Si las piedras llegan a hablar, nosotros teniendo boca y no lo hicimos, nosotros teniendo ese privilegio de abrir nuestra boca, ¿vamos a esperar que las piedras hablen? Es verdad que Dios no los necesita, porque Dios es todopoderoso. Pero ¿saben qué? Este Dios todopoderoso les está dando el privilegio. Él quiere que ustedes sean aquellos portadores de vida eterna y la lleven al mundo entero. Hermanos, que el Señor use sus vidas, que el Señor los use para su gloria y para la expansión del reino y para cumplir la misión de Cristo.